Bueno, vamos a ver, esto que voy a tratar de comentarles resumidamente tiene que ver con el cierre de esta presentación que hicieron las colegas, que hace a quienes son los destinatarios de todas estas características de las que hablaron, de la orientación vocacional, de la ansiedad frente a los exámenes. Son jóvenes. Entonces, yo voy a tomar un poco lo que es el espectro de jóvenes que están ingresando a la universidad, es decir, finalizando el secundario, hasta aquellos que están finalizando la universidad. Esta época se caracteriza por una diferencia muy importante respecto de las anteriores en cuanto a las diferencias generacionales eran de una vida de por medio. Es decir, los padres con los hijos marcaban una diferencia de generación. Los cambios sociales y tecnológicos han sido tan tremendos en los últimos 40, 50 años que han hecho que estos procesos generacionales se acorten de una manera tan importante que a lo largo de una vida existen distintas generaciones. Lo que les voy a tratar de explicar es este concepto. Cómo estamos conviviendo muchas generaciones simultáneamente y que algunas de ellas mismas conviven dentro del ámbito de la educación. Ahí estamos, gracias. Yo quiero empezar comentándoles lo que sería la generación de aquellos nacidos entre los años 46 al 65. En el caso de, supongamos, yo nací en el año 52. En 1952 entraríamos de esto que se llamó la generación Baby Boom, que tenía la particularidad, digamos, de que fue la generación de posguerra y que nació al amparo de todo el crecimiento industrial de la sociedad. Marca una etapa del 65 al 84, que es lo que se conoce con el nombre de generación X. Han sido tantos los cambios que han habido desde esta época, desde el año 65 en adelante, que se han utilizado letras para designar estos cambios. Entonces, a lo que me estaba refiriendo es que vamos a partir de esta generación que transcurre entre los años 65 y 84, y es la que se conoce con el nombre de generación X. También se les dio el nombre de generación perdida o incluso generación Peter Pan. Un tanto despectivo si se quiere, pero la realidad es que algunos de aquellos X de esa época, es decir, entre el año 65 y 84, son los padres de los actuales Y. Es decir, vamos a ver que estos padres de la generación X son padres que tuvieron, digamos, el énfasis tecnológico, pero, digamos, no llegaron a el cambio que vino con la Internet. Ellos son los padres de la generación que luego sí va a estar transitando toda la época del boom tecnológico, que se lo conoce con el nombre de generación Y. Esta generación Y es la que se conoce con el nombre también de millennials. Es decir, van a ser jóvenes que tenían alrededor de 20 años cuando se dio el pasaje del siglo XX al siglo XXI. Ya por el año 2000, estos jóvenes tenían cerca de 20 años. Esto es lo que se denominó a este grupo, denominado también como millennials, nativos digitales. ¿Por qué? Porque no hicieron una transferencia, sino que nacen en la misma época de la explosividad digital. Y después tenemos lo que llamamos, le estoy pasando esto rápidamente porque quiero llegar a la generación actual. Está aquí la generación Z, que es otra
generación, que son aquellos que tienen, digamos, el desarrollo autodidacta, creativos y formados, que es lo que vamos a ir viendo hoy en las universidades y en las escuelas. Gracias. La generación Z. Vamos a ver un poco en qué consisten y luego les voy a ir detallando. Nacieron y vivieron y crecieron de mano con una crisis económica que afectó a sus entornos. Esta es la generación que nace con todas las crisis económicas que vamos viendo a lo largo del mundo, con desde las crisis económicas norteamericanas hasta la crisis económica de Rusia, pasando por las crisis europeas y obviamente en todas afectadas, o todos hemos estado prendidos en la Argentina de esas crisis también. Esta generación Z tiene una particularidad. Se prende, digamos, o aceptan trabajos que son de poco monto económico muchas veces, y su relación con el dinero ha cambiado. Es decir, la relación de los jóvenes actualmente, de esta generación, tienen una relación diferente con el dinero. El dinero para ellos es un medio, no es un fin. Por eso vamos a ver que hay muchas cosas que no les interesan. Por ejemplo, el tener no les interesa, a ellos les interesa usar. A ellos les interesa la funcionabilidad del objeto. Supongamos, tener un auto para moverse, pero no ser poseedor del auto en sí. Y esto tiene, ahora vamos a ir viendo, implicancias muy grandes en todo lo que tiene que ver en la formación y en el desempeño laboral. Y la generación Z quieren disfrutar de las cosas, pero no quieren tenerlas. Es decir, son amantes del alquiler, de la casa, son el otro día escuchaba a jóvenes hablar en un programa de radio y explicaban por qué era un disparate tener un auto. Porque hacían todo un planteo, eran periodistas, pero de 20 y pico de años, que entraban dentro de esta generación Z de la que estamos hablando. El planteo de ellos era que si uno sacaba cuentas, era mucho más conveniente rentar un auto que tener un auto propio. Y hacían, digamos, todo un planteo, pero, digamos, más allá de si económicamente era o no más conveniente, lo que importaba era ver un poco cuál es el criterio, ¿no? El criterio es tener un auto para andar. Si es mío o no es mío, es secundario. Otra de las características es que se destierra la educación formal para centrarse en proyectos de aprendizaje más vocacional. Esto se empezó a ver ya en la transición de la generación Y a la Z. Y en la Z se ve con mucha más claridad. Fíjense que las propuestas informales de educación tienen mucho más éxito en los jóvenes que las propuestas que son vocacionales, las propuestas que son formales, como puede ser una carrera universitaria. No es que no hagan la carrera universitaria, pero sí en términos de interés, le interesa mucho más lo autodidacta, manejarse con tutoriales, hacer foros en los cuales se consultan y se discuten cosas, a una educación formal. Lo que preocupa a esta generación no es tener un trabajo fijo, sino encontrar un empleo acorde a su personalidad, tener oportunidad de crecimiento profesional y alcanzar metas que se marquen a lo largo de sus carreras. Este es un punto que uno lo ve en el trabajo cotidiano. 2 por 3 llegan padres que vienen desesperados porque los hijos, supongamos, están en 4º año de una carrera de abogacía, de ingeniería, y deciden irse a viajar por Latinoamérica con un grupo de otros jóvenes. Y esto que es visto desde las generaciones anteriores como un síntoma, se volvieron locos, o se están drogando, o tienen mala junta, etcétera, 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 en realidad
hay que verlo desde la mentalidad de estos jóvenes que tienen un enfoque absolutamente diferente, que está ligado mucho más a la cuestión del presente y de la gratificación del presente, que lo que tiene que ver con el desarrollo en sí de una carrera, entendido como se lo entendía en las generaciones anteriores. Y lo mismo pasa con el trabajo. Porque hay gente que está trabajando en una empresa, muchachos jóvenes que están trabajando en una empresa y de pronto dejan el trabajo porque se van a recorrer Europa 6 meses. Estoy hablando de muchachos de 25, 26, 27 años. Y eso no es raro hoy en día verlo y tiene que ver con esto que les estoy comentando. Cuentan con habilidades y conocimientos que las otras generaciones no tienen. Y los empleadores lo saben. ¿A qué me refiero con esto? Que los jóvenes de esta generación de que estamos hablando, la generación Z, han crecido con la digitalidad. Y la digitalidad les resulta tan natural que pueden desarrollar muchas habilidades con poco esfuerzo y que muchas otras personas que están fuera de esta generación no tienen. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las capacidades de hackeo o la capacidad de poder intervenir a través de un programa computacional. Ellos lo hacen con una naturalidad que las personas que están fuera, ¿cuáles estarían fuera? Pensemos en los millennials. En los millennials hay una característica muy interesante. ¿Se acuerdan? El millennial era el que los encuentra sobre los 20 años. Quiere decir que el millennial de hoy está entre los 38, 40, 42 años. Esta generación, los millennials, crecieron a la luz de la aparición de Internet, de los videojuegos, de todo lo que era la cultura digital, ¿sí? Pero no vienen de la cultura digital, sino vienen de una cultura de tránsito. Ellos lo aprendieron. La generación Z no lo aprende. La generación Z lo tiene metido en las neuronas. Y esto se está descubriendo a nivel de las neurociencias. Han aparecido nuevas funciones cerebrales en las últimas décadas, en los últimos 15 años, que sincronizan estas cosas que vemos en los chiquitos, que de pronto agarran un celular, un nene de 5 o 6 años, y se maneja con absoluta naturalidad. Hay un acomodamiento funcional desde la neurología. El millennial eso no lo tiene. Y sucede entonces características muy particulares. El millennial, que ya les digo, es la persona de 38 o 40 años, creció al amparo de Internet, pero se sintió poderoso con el manejo de la tecnología. Eso fue, así como las generaciones anteriores, es decir, las personas de 50, 48, 50 años, 55 años, se sienten inferiores frente a la tecnología me puede, es difícil de manejar, etcétera, etcétera. El millennial no dice eso, al contrario, el millennial ha desarrollado un sentimiento de superioridad porque es como que ha dominado la tecnología. ¿Qué quiere decir esto que ha dominado la tecnología? La aprendió a manejar la tecnología. Aprendió a manejar una computadora, un teclado. La generación Z no se siente así. La generación Z lo que siente es que la tecnología es parte de su humanidad. Por eso nos volvemos tan locos con los chicos, con los adolescentes, con la gente de esta generación, porque no lo viven como lo vivimos nosotros, en términos de que es algo ajeno. La tecnología es algo ajeno, que uno la usa, pero no es parte de uno. Para la generación Z, eso es parte de uno. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta mentalidad tan diferente trae aparejado, por ejemplo,
que las empresas hayan tenido que empezar a cambiar pautas organizacionales para poder trabajar con estos jóvenes que los necesitan, pero que son tan distintos que marcan la propia evolución de las organizaciones laborales, de las empresas. Las empresas, muchas de ellas, en estos momentos, están introduciendo cambios como la libertad horaria, por ejemplo, están introduciendo actividades dentro de la empresa de recreación y de distensión, están generando, digamos, el trabajo compartido, ya sea en la empresa o en la casa, la libertad de poder trabajar desde la casa. Es decir, van introduciendo una cantidad de modificaciones las empresas, ajustándose a esta mentalidad. ¿Me ponen la otra, por favor? Bueno, acá siguen marcando algunas características de esta generación Z, que, digamos, la marcamos más o menos, son los que han nacido entre el 2000 y el 2004, más o menos, 2005. El promedio de generación Z en estos momentos está entre los 18 y los 24 años. Agrupa a las personas nacidas, con la red ya totalmente desarrollada. Es decir, cuando ellos nacen, Internet ya estaba desarrollado. No es como los millennials, que nace cuando se está desarrollando la Internet. Los primeros miembros de la generación Z comienzan a salir de las universidades en estos momentos a incorporarse al mundo laboral y a reclamar su sitio en el mundo. Al igual que lo que ocurrió con la generación X y lo que está aconteciendo con los millennials, la llegada de los jóvenes Z a la edad adulta tendrá un fuerte impacto en la sociedad y en las empresas. Bueno, ¿qué es esto que les estaba contando recién? Pertenecen a una generación que da por desaparecido el concepto de trabajo fijo. Actúa con normalidad frente al hecho de cambiar de empleo. El año pasado salió un artículo en el diario Clarín hablando de este tema y era una investigación que habían hecho sobre las personas jóvenes que están trabajando en las empresas y cuánto pensaban ellos que iban a permanecer en el trabajo. El promedio es de 3 años. 3 años. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo un empleado, un muchacho joven, para trabajar en la empresa, pero va a estar 3 años trabajando en la empresa, ¿qué proceso de capacitación tengo que hacer yo cuando sé que esta persona es probable que en 3 años no vaya a estar más en la empresa? ¿Me explico? Entonces, esto ha traído cambios muy importantes en cómo ver todo el tema de la organización laboral. Esto último que dice, categoría profesional, incluso destierra la educación formal para centrarse en proyectos de aprendizajes más vocacionales. Es lo que hoy les decía. Muchos de los jóvenes que están en esta etapa, de los 18, 20, 25 años, no sueñan con conseguir un buen trabajo en una empresa. Con lo que ellos sueñan es con su propio emprendimiento. Hoy la idea del emprendimiento es mucho más fuerte que la idea del empleo. 10, 15 años para atrás, y bueno, yendo más para atrás todavía, ¿cuál era el sueño de la gente? Entrar en una buena empresa. Ese no es el sueño de los jóvenes. ¿Me pones la última, por favor? Claro, a los jóvenes Z les preocupa no encontrar un empleo acorde a su personalidad, no tener oportunidades de crecimiento profesional y no alcanzar las metas que se marquen a lo largo de su carrera. El proyecto individual es muy fuerte en la generación Z. Lo que ellos buscan es el desarrollo personal. Por eso es que los empleadores tienen tan poca oportunidad de retener a los jóvenes. Tienen que hacer propuestas muy atractivas para que el joven sienta que se puede desarrollar. En estos momentos, cuando un muchacho de 22, 24, 26 años entra a una empresa, lo que le importa es cuál
es la contribución de eso a su proyecto vocacional o a su proyecto laboral. Estos jóvenes, acostumbrados a la inmediatez y eficiencia que proporciona la tecnología, incrementan la presión de las empresas. Es lo que les contaba recién. La empresa se siente presionada por estos muchachos ¿a qué? A que se tienen que ajustar a ellos, a sus demandas, porque hay una inmediatez que es heredera de los videojuegos, es heredera de la tecnología, no hay capacidad de espera. Es decir, cuando uno hace 30, 40 años atrás entraba en una empresa, o el que era un profesional, en el caso de los profesionales de la salud, entrábamos a un hospital, era un proyecto de muchos años de duración. No estábamos pendientes a ver qué era lo que el servicio, si era un hospital o la oficina donde trabajábamos, nos iba a dar a cambio para crecer en forma inmediata. Era como que el tiempo se estiraba. Hoy los jóvenes eso lo cuentan en meses. Si en unos meses ellos no ven un enriquecimiento, un crecimiento para su proyecto vocacional, buscan otra cosa, se van. Por último, la preferencia por la autonomía dentro del entorno laboral ha llevado que a muchos millennials optar por ser emprendedores antes incluso de tener su primer trabajo. Se mantienen también en la generación Z, es decir, hoy en día, bueno, esto ya se los había dicho, realmente el emprendimiento personal, el proyecto personal tiene mucho más peso que el empresarial. En cuanto a las motivaciones para emprender, ganar mucho dinero comparte protagonismo con otras, que son menos materialistas. El corolario de esta tendencia es que una parte de los jóvenes Z se acostumbrará a vincularse a proyectos más que a empleadores, lo que proporcionará mayores cuotas de libertad y autonomía, aunque también incrementa la incertidumbre y el riesgo de caer en la precariedad laboral, que es lo que vemos en muchos jóvenes. Hoy hay muchísimos jóvenes que se vuelcan como ser al servicio. Es decir, en vez de salir a buscar un trabajo que por sí, un empleo que de por sí es difícil de conseguir, se vuelcan a servicios desde, no sé, enseñar, cocinar, distintos tipos de cosas, y desde ahí tratan de armar un emprendimiento individual, en desmedro de la búsqueda de desempleo. Esta es una tendencia global y mundial. En el caso de nuestro país, bueno, como cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero este pequeño resumen que les comenté es para ver cómo todo esto que hablaron las colegas transita dentro de un perfil del ingresante a la universidad y del egresante de la universidad, que es muy importante a tener en cuenta hoy en día porque son características compartidas por una gran cantidad de individuos. Muchas gracias.